Buenas noches a todos, aquí yo otra vez. Ya que... Sí, bueno, eso no es necesario. Bueno, ya quería sacarme desde hace un tiempo estos dos términos porque los uso y no entiende la gente a qué demonios me refiero con eso. Entonces, vamos a ir y explicarlo. ¿Qué entiendo por lo real y por lo existente? Porque yo cuando hablo de unas cuestiones, por ejemplo, los derechos, yo digo que los derechos no existen. No obstante, eso no quiere decir que de alguna manera estén en una suerte de vacío metafísico. El problema con la determinación de lo existente y lo real en las mismas vías, es decir, en un intento de, por ejemplo, decir que tiene una presencia en la naturaleza o no, es que irremediablemente vamos a terminar cayendo en una suerte de vacío metafísico de especialización. Es decir, si yo digo que los derechos no existen en el mismo sentido en el que, por ejemplo, yo podría decir que no existe un planeta triangular, entonces eso le tendría que dotar a los derechos de una cualidad metafísica para que tengan una presencia y ahí entonces introducimos la mente, ese subterfugio sin ningún sentido, el cual antes tenía una función bastante noble, dígase, no obstante ahora ya ha caído en una ideología filosofista, la cual lo único para lo que sirve es justamente para matar personas, como la práctica totalidad de ideologías actualmente operativa. Gracias a la ideología de lo mental que presupone las ideas de voluntad y autodeterminación en un sentido voluntarista, ¿cuántas personas ahora mismo no son esclavas de la psiquiatría y de esa parasitaria terapia cognitivista, la cual está absolutamente al servicio de la psiquiatría para envenenar y enfermar personas y mantenerlas tanto tiempo como sea posible enfermas para, de hecho, así poder usufructuar más a costa de sus categorías nosológicas conductuales? Creo que eso podría ser un excelente descriptor ideológico. ¿Cuántas personas está matando o si mata personas? Y ahí vamos a encontrar que, bueno, la filosofía cabe sin ningún problema en ello, toda ella sin ninguna excepción. Pero bueno, dejando eso de lado porque no quiero divagar mucho en esto, se cae en ese problema de especialización y tendría que dotársele al hombre de una especie de cualidad o esencia, entidad metafísica la cual no existe y justamente no existe porque es más, depende exclusivamente del hombre, esa cuestión. Ahora voy a ir a explicar eso. Es por eso que digamos que hablar de que algo no existe o hablar de existencia en términos físicos, vamos a decirlo así, en el sentido de materiales, que está compuesto eso de materia o un símil de hablando como si se estuviera hablando en física, no es válido y cae justamente en esas paradojas que por fuerza requieren esa intromisión metafísica. Por lo cual, una forma de determinar que algo no existe y de igual forma es real es mediante una determinación más cercana a, a los mecanismos operativos bajo los cuales se mueve las formas de pensamiento del hombre. El hombre tiene una peculiaridad en su naturaleza y es que aparte de tener autoconciencia, que de hecho esa es la única cosa que diferenciaría al hombre de los animales. Bueno, eso y como me dijo mi compañero, la capacidad de acumulación de conocimiento, algo que, bueno, un animal no es capaz de lograr. Nosotros construimos todo esto por la acumulación de conocimiento y ellos, bueno, no son capaces de acumular nada prácticamente. Se les puede condicionar, pero debido a sus limitaciones morfológicas, ese condicionamiento es demasiado, es justamente respondiente. Se aplica la señal y das la respuesta, le doy una recompensa, se refuerza y listo. El hombre es más difícil de condicionar justo porque tiene esa noción incrementada. Entonces, las categorías de
lo real y lo existente se tienen que determinar justamente partiendo de esa peculiaridad. Y es que el hombre es capaz de, digamos, pensar cosas que no necesariamente están en el mundo físico. Es decir, puede el hombre pensar un cuadrado redondo y uno dirá, eso no tiene ninguna forma o no tiene lógica. Bueno, la propia lógica también forma parte del cuadrado redondo. Y para que uno pueda negar algo como esto, es decir que esto no existe o no está en ningún sitio, salvo en el pensamiento, uno antes tiene que darle una cierta cualidad que permita hacer eso. Y esa capacidad de poder hacer esas cosas, esas construcciones pensamentales, son justamente desde donde se tiene que partir para determinar lo real y lo existente. Esta capacidad operativa del hombre de poder, digamos, pensar esa clase de cuestiones es justamente lo que lo dota de una dificultad con la cual poder determinar estas cuestiones, ya que hay dos extremos aquí. Se quiere decir que eso no existe y se mete a la metafísica, o se cae en un reduccionismo cerebrocentrista neuroesencialista de que eso son meros pulsos eléctricos, cuando la propia naturaleza de esa clase de las ideas, no hablo del contenido de las ideas, sino de la forma de las ideas, es decir, de su estructura, de qué demonios están hechas. Eso es un problema severo. No se puede negar la parte material de las ideas, ya que, bueno, buena suerte negando eso de los pulsos eléctricos, porque entonces muéstrame dónde están las ideas. Si las ideas son independientes del hombre, ¿dónde están? No puedes demostrar eso. No puedes demostrar eso porque si se niegan las partes, esa estupidez de los impulsos eléctricos, que es un reduccionismo, sí, pero al menos tiene algo parte de verdad. Si se niega eso, entonces hay dos opciones. O decimos que las ideas pertenecen a un reino metafísico, el mundo de las ideas de Platón, o decimos que las ideas existen y entonces se tiene que dar evidencia de la existencia de las ideas, lo que significa que, por ejemplo, la idea del bien uno tiene que exhibirla y mostrarla básicamente. Y sobre todo implicaría una demostración de una extraña materia así de particular. Ok, ahora bien, ya que ninguno de los dos argumentos tiene ninguna clase de sentido, primero porque también se tiene que demostrar el mundo de las ideas, y segundo, me parece que incluso y decir que las ideas existen es una especialización todavía más estúpida que la del mundo de las ideas, y sobre todo varias veces más difícil de demostrar. Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? El pensamiento del hombre tiene una parte material que es justamente la estructura con la cual está compuesto. Sin la morfología del hombre no hay ideas, vayamos dejando eso en claro. Pero decir que las ideas son un pulso eléctrico no es decir absolutamente nada. Es básicamente esas cosas que suelen decirse en ciencia, que es un trauma, que es una construcción social, que es un... Habría que empezar a darle un nombre específico a esta clase de cuestiones, porque es como, te digo algo para que pienses que te estoy diciendo algo, pero en realidad eso no significa nada. Porque es como decir, bueno, pues la depresión es una conducta. Bueno, no es mentira, pero no me estás diciendo nada prácticamente. Eso no es una descripción tan vaga y tan general que, bueno, también es una conducta masturbarse y por eso es homólogo a la depresión. Es homólogo en el sentido de que ambas son conductas, pero fuera de que están en esa misma categoría no tienen prácticamente nada similar. Entonces, ya que se encuentra dentro de una categoría muy específica el pensamiento,
está la dificultad de su determinación y de su capacidad, ya que parecieses tener unos fundamentos raros los cuales todavía no reciben respuesta. Y antes de ir a saltar a toda clase de asunciones, y ahorita voy a versar porque eso está equivocado, se tendrá que dejar en una cuestión indeterminada porque realmente no sabemos cuál es la forma de las ideas o la natural. Bueno, sí, la naturaleza, pero en el sentido de su forma me referiría más en el sentido de su composición y ya sobre su naturaleza, eso ya es una cuestión un tanto más compleja que implicaría tanto su estructura como su contenido. Por lo cual se tendrá que dejar en una indeterminación y cualquiera que ahí vaya a querer tirarme esa basura filosofista de que no, espérate, es que aquí Kant o Hegel o Heidegger, si no da evidencia construida desde una ciencia de la conducta, entonces toda esa masturbación pensamental no tiene absolutamente ninguna clase de valor como ciencia y lo único para lo que sirve es para la construcción de ideologías que para lo único que sirven es para asesinar personas, paragonizando los vacuos y estúpidos sueños de una caterva de idealistas que dejaron la realidad hace mucho tiempo, perdiéndose justamente en sus ideas y olvidándose que las ideas tienen una parte existente, pero mayoritariamente son reales. De acuerdo. Entonces, partiendo de esta peculiaridad, analizando la estructura de la realidad como una conformación de sistemas, los cuales están subordinados y supeditados unos a otros, y los cuales presentan por fuerza una continuidad en la cual necesitan del sistema anterior para poder funcionar, podríamos determinar a lo que es existente como aquello dependiente exclusivamente de esta estructura. Es decir, ¿qué significa esto? Tomando en cuenta la constitución de la realidad, es decir, como en el sistema físico, que después deriva en el químico, en el biológico, en el conductual y después en el social y después en el puntos suspensivos, podríamos determinar como que lo que existe es justamente eso que deriva de esa continuidad exclusivamente y solo de esa. Es decir, esta continuidad, antes de depender de nosotros, se termina en la biología y después continúa extendida por nosotros. Se podría argumentar que también está la conducta de los animales en el sistema conductual, pero eso es despreciable ya que la conducta de los animales es poco más que, bueno, robótica. Entonces, lo existente sería aquello que dependería justamente de esta estructura, primordialmente dependiente del sistema en el cual está inscrita, aunque también dependería de esa estructura. Por ejemplo, las células, no puedes decir que las células no dependen de las interacciones químicas las cuales les permiten tener esa constitución morfológica y tampoco de las interacciones físicas que permiten la estructuración de esas interacciones químicas. No obstante, primordialmente las células dependen justamente de las constituciones y de las constantes del sistema en el cual están inscritas. Es decir, de las propias interacciones específicamente inscritas en el sistema biológico es desde donde las células dependen primordialmente. Esta estructura, la cual continúa y se generalizaría a todas las cuestiones exclusivamente de esta naturaleza, se podría considerar como lo que existe. Ahora bien, los condicionamientos conductuales, esos ya serían un tanto más complejos, ya que esos no dependen exclusivamente del sistema en el cual están inscritos y hay una varianza en la cual de qué están dependiendo. Es decir,
la conducta tanto de los organismos, aunque primordialmente de los hombres, no depende tanto de la propia naturaleza, no depende tanto de la continuidad de ese sistema, sino depende primordialmente de la propia naturaleza del propio sistema en el cual está inscrita. Es decir, la conducta depende primariamente de ese sistema, no de los demás, ya que la conducta, si bien tiene influencias de sistemas anteriores justamente porque surge de los sistemas anteriores, primordialmente está constituida por una dependencia de su propio sistema y no de otros, como primordialmente ocurre en los demás. Espera un segundo. Bueno, ya regresé. Pensando un poco sobre lo que estaba diciendo, iba a llegar a un punto desde esa línea argumentativa en el cual iba a caer una contradicción porque no estaba explicando bien qué demonios es lo que estaba intentando decir. Básicamente, lo real depende totalmente de nosotros y lo existente depende de la estructura de la realidad. Ok, en este sentido, ¿qué significa que dependa exclusivamente de nosotros? Por ejemplo, en el sistema conductual, hablando de la conducta en todas las naturalezas de sus manifestaciones, la conducta no puede separarse de nosotros justamente porque nosotros somos los quienes la producen, dejando de lado los animales. El problema es que debido a nuestra naturaleza evolucionada, nosotros somos capaces de dar descripciones y definiciones de eso que estamos observando y de eso que se está manifestando. En cambio, lo que existe no, llega a un punto en el cual solo constituye una construcción derivativa de la continuidad de sistemas de la naturaleza y después esas descripciones las hacemos nosotros. Eso no quiere decir que, por ejemplo, célula no exista. Las células existen. Lo que es real es el lenguaje con el cual son descritas. Véase pues como por ejemplo las matemáticas, los símbolos que se usan para representarlas. Los símbolos son reales, pero las matemáticas existen. No puede, por ejemplo, existir una constante como las constantes de Feigenbaum que de hecho tengan una trascendencia hasta la biología y después que pensemos en estupideces como que las matemáticas son puras abstracciones lógicas. De hecho, justamente eso es una demostración de la distinción entre lo real y lo existente. Lo real depende del pensamiento, depende de las descripciones y depende, depende de nosotros. Y sin nosotros, eso no tiene ninguna clase de presencia en ningún lugar. No está en la realidad. Incluso podríamos decir que está en una suerte de vacío. No es real, es irreal, ni siquiera ha sido pensado. Piénsese, por ejemplo, en todos los conceptos que se crea el hombre y dónde están esos conceptos o dónde está ese lenguaje sin el hombre. No está en ningún sitio. Justamente en ese, digamos, vacío es donde estaría todo y donde está todo lo que no ha sido pensado, descrito, ideado, descubierto. Podríamos decir que está fuera de la realidad, en una especie de sitio antitético a la realidad. Si la realidad por fuerza requiere un sustento en la continuidad que le dota de justamente esa existencia, este sitio hipotético, que sería más bien una metáfora porque decir que esto existe, bueno, no tiene ningún sentido, esto es real justamente por su naturaleza ideal, sería una especie de sitio en el cual podríamos meter todo lo que no ha sido pensado ni ideado, ya sea que lo llamemos irrealidad o no realidad o algo por el estilo. Ahí más o menos es donde estarían todos los conceptos. Todas las construcciones que hace el hombre a partir de sus pensamientos y de su noción es real.
y es real justamente porque lo que está haciendo es hacer una construcción interpretativa sobre ellos, la cual no tienen ninguna presencia en la realidad más allá de las descripciones que él mismo está haciendo de esas cuestiones. Es decir, la célula en su sentido, digamos, de significante, no existe. Es una construcción real justamente porque implica por fuerza las descripciones y creaciones que el hombre ha hecho para poder describirlas. La célula, independientemente de todo lo que se diga sobre ella, ahí está. Lo mismo que con los átomos, lo mismo que con la materia, lo mismo que con los planetas. Solo que las descripciones que se hacen sobre ellos y las cuestiones relacionadas con cómo hacia qué apuntan, por ejemplo, como dijo Platón, una silla es una silla, pero si cambiamos silla por mesa y vamos a tener problemas, más o menos a eso es a lo que me refiero. Es decir, el planeta es un planeta, pero llama un planeta microondas y sí, buena suerte con eso. El nombre, los signos con los cuales se representan pueden ser cualquiera, pero por alguna razón váyase usted a saber por qué, ya que, bueno, eso implicaría explicar el origen del lenguaje. Y de hecho, justamente ahí está otra demostración de lo que digo en el propio lenguaje, ya que el lenguaje, a menos que nos saquemos una estupidez como decir que, no sé, los átomos se están comunicando o algo por el estilo, no tiene ninguna presencia más allá de el sistema conductual bajo el cual se creó. Eso por la necesidad de encriptar y sintetizar acciones que en el pasado necesitaban tanto más agilidad como también más condensación y sobre todo una extensión nuestra, ya que por ejemplo estar haciendo gruñidos o movimientos con las manos llegó a un punto en el cual se volvió muy poco práctico y surgió esa necesidad de empezar a condensar esas cuestiones cada vez de formas más marcadas hasta llegar al punto de que se empezó a inventar el lenguaje. Y justamente por la naturaleza inventiva de ese lenguaje es la razón por la cual el lenguaje es algo real. Ahora bien, tal vez estoy siendo muy enfático en esto, pero eso no quiere decir que las cosas no estén o todo dependa de nosotros. Esa es una visión estúpida y totalmente, ¿cómo podríamos decirlo? No se me ocurre, no me gustaría decir antropocentrista porque eso es basura animalista de esa bola de parásitos marxistas ecologistas. Pero es algo muy, digamos, filosofista, porque básicamente se sustenta en que depende de mí y si no, no existe ya, no está en ninguna parte. Es decir, cuando me muero, se muere todo. Y bueno, sí, buena suerte demostrando eso. A los que defienden esa idea, dense por favor un tiro en la cabeza para que por favor nos la confirmen. Muchas gracias. Y yo aquí voy a estar muy bien presente cuando se tengan que limpiarlos con un trapeador. Ahora bien, entonces, esto no está negando la existencia de cosas, sino está simplemente diciendo que la práctica totalidad de cuestiones derivadas de la conducta del hombre, y nótese, de la conducta del hombre, no de su composición, porque todo esto deriva de ya un sistema ya construido, derivado de la biología del hombre. Es decir, esto no quiere decir que el cerebro, por ejemplo, sea real. No, el cerebro existe porque es algo primariamente biológico. Gracias a toda la constitución del organismo como una entidad morfológica fundamentada en la biología es la razón por la cual existe una conducta. Y los procesos exclusivamente conductuales, sacando
a lo biológico de por medio, si es que se puede hacer eso de una forma, es justamente lo que empezaría a constituir lo real de la cuestión. Cosas como la sociedad, por ejemplo, la sociedad es real, ya que eso es una construcción que se hace desde el pensamiento para intentar describir a una agrupación. No es como si la sociedad, en el sentido descriptivo, en el sentido de su implicación como idea, como si eso existiese en la naturaleza, fuera de las organizaciones que tienen los hombres. Y quien me vaya a querer decir que, no, es que los monos también, no. Hijo, pensar que los monos tienen un análogo a lo que tenemos nosotros ahora es simplemente un abuso de la filosofía, y por no decir que me estás queriendo ver la cara de idiota. Los monos y los hombres no construyen en absoluto lo mismo. Que tengan grupos, que tengan organizaciones es una cosa, pero no se constituye como sociedad, debido a que para que exista una sociedad tiene que haber una composición no homogénea de conductas instituidas en figuraciones, que serían agrupaciones de sistemas conductuales operando en una determinada zona de un determinado sitio, que a su vez están en disputación con otros, y todo eso requiere a su vez de instituciones, requiere de una economía, requiere de un estado, requiere de política, y sin eso no hay sociedad. Esas visiones ridículas de que los monos tienen esto y aquello, eso es basura. Eso es un intento, de nuevo, de homologar lo que hace el hombre con lo que hacen esas bestias. Esas bestias también se tiran excremento, y si bien podríamos decir que los debates también son lo mismo, se parecen, porque se parezcan no es un homólogo ni un sucedáneo, ni tiene validez esa comparación. Es como un experimento mental, básicamente no dice nada. Entonces, esa sería la distinción entre lo existente y lo real. Para que quede más simplificado, todo lo real depende exclusivamente y se desprende de cuestiones conductuales, como el lenguaje, la moral, los derechos, la economía, la moneda, el valor, todo eso es real, porque todo eso implica imbuirle una serie de ideas. Por ejemplo, el valor en la naturaleza no existe. Eso es una idea con la cual nosotros hacemos ciertos intercambios. Los derechos en la naturaleza no existen. Eso depende tanto del Estado, como de la sociedad, como de figuraciones sociales, como de organismos e individuos. No es lo mismo. Cosas como la mente, por ejemplo, aquí ya estaríamos hablando de los extremos de lo real, son también construcciones que se hace a partir de abusos de la filosofía. Al menos en este tiempo son abusos. En sus tiempos, debido a la miserable condición de la ciencia, de la precaria condición de la ciencia, eran más aceptables. Aunque en esos tiempos la ciencia estaba mejor que como estamos ahora, porque ahora estamos en una fase miserable de la ciencia. En sus tiempos era precaria, ahora es directamente miserable. Entonces, todo eso constituiría lo que sería lo real, y lo existente es toda esa, digamos, con toda esa organización y ese orden que estaría hecho, pues. Es que decir construido empieza a sonar como, algunos van a decir por ahí, me huele a mierda marxista, construcción social y esa basura. No estoy hablando de nada de eso. Está hecho hasta los órdenes biológicos. Después de eso ya sería, por las capacidades del pensamiento del hombre, una manufacturación pura de su conducta, que no tiene análogos en
en la naturaleza. Es decir, esas ideas ancladas a determinadas operaciones, a determinados conceptos. Eso no quiere decir que las ideas no tengan ninguna presencia, sean irreales o que todo lo mentado esté fuera de la realidad. Creo que sería más pertinente hablar de realidad que de naturaleza. Porque cuando se dice naturaleza se entiende como algo así como el bosque. No, 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 no. Aunque si entendemos naturaleza como como el universo, entonces creo que se queda un poquito más claro. Puede resultar un poco confuso esto, pero me parece que la simplificación más baja que puedo hacer de esto es que lo que existe no depende de nosotros y lo real sin nosotros directamente no tendría ninguna clase de presencia. Así pues, prácticamente cosas como los métodos de la ciencia, la filosofía, eso es todo real. Y sobre las cuestiones relacionadas a, por ejemplo, la naturaleza del pensamiento, es decir, a su núcleo, eso ya quedarían para otra cuestión, porque realmente es muy complejo intentar describir qué son los pensamientos. De hecho, la propia naturaleza de la noción es bastante rara. Incluso podríase decir que ni siquiera debería existir, pero en fin. Entonces, la noción existe por alguna razón, porque la noción deriva principalmente de facultades biológicas, por lo que sería extraño. Y sobre todo, el hecho de que, por ejemplo, el valor sea o la moral no exista, no quiere decir que sea una maldita construcción social, justamente porque hay un orden en el cual se construyen las cosas y sobre todo ese orden no sigue arbitrariedades. Y lo más importante de todo, el sistema conductual está influenciado por el sistema biológico y lo mismo aplica para el sistema social, por lo cual no, aquí no estoy intentando hacer apologías a la construcción social de la realidad y ese montón de disparates estúpidos que de hecho son una contradicción ontológica en sí misma, porque dicen que el primero está que de lo químico se pasa a lo social y después de lo social sigue lo biológico y lo conductual, o incluso desechamos lo conductual y decimos lo biológico. Esto no tiene ninguna clase de sentido, es la conclusión final de la construcción social de la realidad. Después de lo químico está lo social, y eso no tiene ningún sentido. Sin organismos no hay social. Y esa basura de que se entretejen mis huevos, también están muy bien entretejidos y mira que eso no significa absolutamente nada. Lo biológico condiciona unilateralmente y prácticamente solo se puede anular ese condicionamiento biológico que si se destruye eso biológico. No es razón por la cual la única manera de cambiar la naturaleza humana es destruir al hombre. Por lo cual no me vengan con esa basura de que es que se condicionan mutuamente. Los que dicen eso no entienden cómo funciona la maldita biología. Piensan que, por un buen ejemplo, el hombre polígamo, por ejemplo, que es que la cultura... No, es que primero el hombre no es polígamo. Quienes polígamas son las mujeres, no el hombre. El hecho de que un puñado muy selecto de hombres sea polígamo no quiere decir que todos los hombres lo sean. ¿Y por qué esos lo son? Lo son contextualmente. Porque fuera de ese contexto no lo serían. Algo que no se molestan en tomar en cuenta esos sujetos. Por lo cual, quienes dicen esa estupidez del entretejimiento no entienden en absoluto cómo funciona lo biológico y ahí tienen bien metida esa basura social porque justamente son parásitos sociologistas los que te dicen esa mierda. Así que no, y eso realmente deja... Se pueden derivar cosas bastante turbias de eso. Pero en fin, esto es la distinción entre lo real y lo existente. Nos estamos viendo.